Hola a todos, mis queridos amigos, y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí conmigo hoy. Espero que estén pasando un día fantástico, lleno de energía y buenas vibras. Si son nuevos por aquí, les doy una bienvenida de corazón. Este es su espacio para explorar un montón de historias fascinantes, reflexiones profundas y, como verán hoy, para descubrir las inspiraciones que nos mueven. Si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que le den clic al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Nos encanta tenerlos en nuestra comunidad. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sinceramente me tiene cautivado. Vamos a hablar de inspiración, pero no de cualquier tipo de inspiración, sino de esa que surge de las personas que marcan nuestra vida de una manera única. Y en este sentido, el título de nuestro vídeo, Kerem, mi inspiración más grande, abre la puerta a una conversación muy personal y, espero, muy reveladora. Vamos a desgranar por qué una persona, un individuo específico, puede llegar a ser una fuerza motriz tan poderosa en nuestro camino, como moldea nuestras decisiones, nuestras aspiraciones y, en última instancia, quienes nos convertimos. Es un viaje que explora la naturaleza de la admiración, el respeto y el profundo impacto que las relaciones humanas pueden tener en nuestro crecimiento personal. Prepárense para una dosis de reflexión y, quién sabe, quizás para encontrar esa chispa que despierte su propia inspiración. La inspiración no es algo que aparece de la nada, ¿verdad? A menudo, la encontramos en las personas que admiramos, en aquellos que con su ejemplo nos muestran que es posible alcanzar nuestras metas, que los sueños no son solo fantasías, sino realidades tangibles. Y hoy, vamos a hablar de Kerem. ¿Quién es Kerem? Bueno, podría ser tu mentor, tu amigo de toda la vida, un personaje histórico que te fascina, o incluso alguien que conociste hace poco pero cuyo impacto fue inmediato. Lo importante es el eco que esa persona deja en ti. Para mí, y quiero compartirles esto desde el corazón, Kerem representa esa figura que a través de sus acciones, sus palabras y su esencia, me ha impulsado a ser mejor cada día. No se trata de idealizar a alguien, sino de reconocer el valor intrínseco de sus cualidades y cómo éstas resuenan con nuestros propios deseos de superación. Piensen por un momento en las personas que han influido en ustedes. ¿Qué es lo que admiran de ellas? ¿Su perseverancia ante la adversidad? ¿Su creatividad desbordante? ¿Su humildad a pesar de sus logros? ¿Su capacidad para ver el mundo desde una perspectiva diferente? Seguramente esas cualidades son las que los atraen y los motivan. En el caso de Kerem, esa inspiración se manifiesta de múltiples maneras. Por ejemplo, su resiliencia me ha enseñado que los obstáculos no son finales, sino puntos de inflexión. He visto a Kerem enfrentar situaciones complejas con una calma admirable, encontrando soluciones donde otros solo ven problemas. Esto me ha llevado a replantear mi propia reacción ante los desafíos, a buscar la fortaleza interior y a no rendirme fácilmente. No se trata de copiar su camino, sino de internalizar su espíritu de lucha y adaptarlo a mi propia vida. Es como aprender un nuevo idioma, no vas a hablarlo exactamente igual que un nativo, pero entiendes la esencia y puedes comunicarte de forma efectiva. Otro aspecto fundamental de la inspiración que Kerem me brinda es su enfoque en el aprendizaje continuo. Siempre está buscando expandir sus conocimientos, ya sea a través de la lectura, de cursos, de conversaciones con personas de diferentes ámbitos. Esta sed de saber me ha contagiado. Me ha hecho darme cuenta de que la educación formal es solo el principio, y que el verdadero crecimiento reside en la curiosidad insaciable y en la voluntad de salir de nuestra zona de confort intelectual. A menudo cuando me siento estancado o con falta de ideas, pienso en Kerem y en su incansable búsqueda de conocimiento, y eso me impulsa a investigar, a preguntar, a explorar nuevos territorios. Es un recordatorio constante de que nunca dejamos de aprender, y que cada día es una oportunidad para adquirir una nueva habilidad, comprender una nueva perspectiva o descubrir un nuevo interés. Esta mentalidad de crecimiento es, sin duda, uno de los pilares de su influencia. Y hablemos de su ética de trabajo. Es algo que admiro profundamente. La dedicación y la pasión con la que aborda cada proyecto o tarea son ejemplares. No se trata de trabajar hasta el agotamiento, sino de trabajar de manera inteligente, con propósito y con un compromiso inquebrantable con la excelencia. Ver su disciplina y su enfoque me ha ayudado a ser más organizado y a priorizar mis objetivos. Antes, quizás me dejaba llevar por las distracciones o postergaba tareas importantes. Ahora,
cuando me enfrento a una montaña de trabajo, me pregunto, ¿qué haría Kerem? ¿Cómo abordaría esto? Con esa misma determinación. Y esa pregunta suele ser el catalizador que necesito para concentrarme y dar lo mejor de mí. Es una inspiración que se traduce en acciones concretas, en un impulso para ser más eficiente y productivo en mi propio día a día. Pero la inspiración de Kerem no se limita al ámbito profesional o al desarrollo de habilidades. También se extiende a su forma de relacionarse con los demás. Su empatía, su generosidad y su capacidad para escuchar activamente son cualidades que enriquecen a todos a su alrededor. He aprendido mucho de él sobre la importancia de construir relaciones sólidas basadas en el respeto y la comprensión mutua. En un mundo que a veces puede parecer tan individualista, la forma en que Kerem prioriza a las personas y demuestra un interés genuino por su bienestar es algo verdaderamente inspirador. Me ha enseñado que el éxito no se mide solo por los logros personales, sino también por el impacto positivo que tenemos en la vida de los demás. Y esa es una lección invaluable. A menudo cuando interactúo con otras personas, recuerdo la paciencia y la amabilidad con la que Kerem se dirige a todos, y eso me anima a ser un mejor amigo, un mejor colega, un mejor ser humano. Incluso en sus momentos de ocio, Kerem encuentra formas de inspirar. Su pasión por ciertos hobbies, ya sea el arte, la música, la naturaleza, es contagiosa. Me ha mostrado que es fundamental tener pasiones que nos nutran el alma, que nos permitan desconectar del estrés diario y reconectarnos con nosotros mismos. A través de él, he descubierto nuevos intereses y he aprendido a valorar la importancia de dedicar tiempo a las actividades que nos hacen sentir vivos y felices. No se trata solo de trabajar duro, sino de vivir una vida equilibrada y plena. Y su ejemplo me ha animado a buscar esos espacios de alegría y creatividad en mi propia vida, a no dejar que la rutina nos consuma y a cultivar esos pasatiempos que nos recargan las pilas. La influencia de Kerem también se ve en su forma de afrontar los fracasos. Porque, seamos sinceros, todos fracasamos en algún momento. Lo que diferencia a las personas inspiradoras es cómo se levantan después de caer. Kerem no ve los fracasos como puntos finales, sino como oportunidades de aprendizaje. Analiza que salió mal, extrae las lecciones y sigue adelante con más sabiduría y determinación. Esta perspectiva me ha liberado de mucho miedo al fracaso. Me ha ayudado a entender que equivocarse no es una sentencia, sino una parte inevitable del proceso de crecimiento. Ahora, cuando algo no sale como esperaba, en lugar de hundirme en la autocrítica, me pregunto, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo hacerlo mejor la próxima vez? Y esa es una transformación increíble que le debo en gran parte a su ejemplo. Además, Kerem tiene una capacidad asombrosa para mantener una actitud positiva, incluso en las circunstancias más difíciles. No me refiero a una positividad ingenua o irreal, sino a una resiliencia optimista que te permite ver la luz al final del túnel. Esta cualidad me ha enseñado a cultivar mi propio optimismo, a no dejar que las adversidades me definan y a mantener la fe en que las cosas pueden mejorar. Es un recordatorio constante de que nuestra actitud ante la vida es una elección, y que elegir la esperanza y la perseverancia puede marcar una diferencia abismal. He notado cómo su energía positiva, incluso a distancia, puede influir en mi propio estado de ánimo y en mi perspectiva del día. Es como si su luz se propagara, y eso es algo verdaderamente poderoso. Y no olvidemos su humildad. A pesar de sus muchos logros y talentos, Kerem siempre ha mantenido los pies en la tierra. Nunca alardea de sus éxitos y siempre está dispuesto a reconocer el trabajo y el apoyo de los demás. Esta humildad es un rasgo que admiro profundamente y que intento emular en mi propia vida. Me ha enseñado que la verdadera grandeza reside en ser capaz de mantenerse accesible y agradecido, sin importar cuán alto se llegue. Es un antídoto contra la arrogancia y un recordatorio de que todos formamos parte de un ecosistema interconectado. Su falta de pretensión es en sí misma una fuente de inspiración, demostrando que se puede ser exitoso y al mismo tiempo mantener una sencillez genuina. En resumen, Kerem, en mi experiencia personal, se ha convertido en mucho más que una persona, es un faro. Es la brújula que me guía en los momentos de duda, el impulso que necesito cuando la motivación flaquea, y el espejo en el que me miro para aspirar a ser una mejor versión de mí mismo. Su influencia no es una imposición, sino una invitación a crecer, a aprender y a vivir una vida con propósito y pasión. Me ha demostrado que la inspiración más grande a menudo se encuentra en las personas que nos rodean, en aquellos que con su ejemplo nos inspiran a alcanzar nuestro máximo potencial.
Y por todo esto, le estoy eternamente agradecido. Así que, para resumir rápidamente, hemos hablado de cómo la resiliencia de Kerr ante la adversidad nos enseña a ver los obstáculos como oportunidades. Hemos explorado su dedicación al aprendizaje continuo y cómo eso nos motiva a mantener nuestra curiosidad viva. Hemos analizado su ética de trabajo ejemplar y su enfoque en la excelencia. También hemos destacado su empatía y generosidad en sus relaciones, recordándonos la importancia de la conexión humana. Hemos tocado el tema de cómo encuentra inspiración en sus hobbies, promoviendo una vida equilibrada y plena. Hemos visto cómo afronta los fracasos como lecciones valiosas, liberándonos del miedo a equivocarnos. Y finalmente hemos reflexionado sobre su actitud positiva inquebrantable y su admirable humildad. Todos estos aspectos componen la rica tapestry de la inspiración que Kerem representa para mí. Muchísimas gracias de verdad por acompañarme en este viaje. Espero que esta conversación haya resonado con ustedes de alguna manera. Me encantaría saber qué piensan. ¿Tienen ustedes a alguien en su vida que les inspire de manera similar? ¿Qué cualidades admiran más en las personas que los motivan? Por favor, déjenme sus pensamientos y experiencias en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y conectarme con ustedes. Su participación hace que este canal sea un lugar aún más especial. Y si les ha gustado este vídeo y han encontrado valor en él, les animo de todo corazón a que le den un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquier persona que crean que podría beneficiarse de esta reflexión. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Ser parte de esta comunidad es un verdadero placer, y no querrán perderse lo que viene. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.